No sé si alguna vez has tenido que sonreír en una boda mientras sabes que estás a punto de acostarte con alguien que no es tu marido. Yo sí. Y lo peor es que era la boda de mi hermana. En Sevilla, pleno mes de mayo, 38 grados y ni una sombra. Todos sudando felicidad, con abanicos en las manos y promesas en el aire. Menos yo. Llevaba un vestido rojo que no era del todo apropiado para la iglesia, pero que me sentaba como un guante. Me lo había comprado solo una semana antes, sin pensar mucho, aunque en el fondo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Miguel, mi marido, estaba a 2 bancos de distancia, sudando dentro de su traje gris, charlando con mis tíos, sonriendo como si todo fuera normal. Como si no lleváramos meses viviendo en la misma casa, como si fuéramos primos lejanos. Y justo en ese momento, entre las flores y el cura diciendo lo de el amor es paciente, el amor es bondadoso, me llegó un mensaje. No en el móvil, no. En un trozo de papel doblado, pasado de mano en mano desde la fila de atrás hasta mí, como si estuviéramos en el instituto. Lo abrí y solo decía: 5 minutos detrás del catering. Solo 5. Su letra. Él. Y yo, me levanté como si tuviera que ir al baño. Caminé recta, sin mirar a nadie. Y salí. Detrás del salón, entre camiones y cajas de vino, con el ruido de la boda de fondo, me encontré con Samuel. El primo segundo de mi cuñado. Ni siquiera lo conocía de antes. Habíamos hablado en la cena del ensayo y, desde entonces, no pude sacármelo de la cabeza. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía algo. Ese algo que te atrapa cuando menos lo necesitas. No nos dijimos casi nada. Me miró. Lo miré. Y pasó. Contra la pared, con el vestido subido y su boca en mi cuello, mientras todos los demás estaban cantando Vivir mi vida de Marc Anthony dentro. Fue rápido. Intenso. Confuso. No hubo ternura. Solo necesidad. Deseo. Y el tipo de decisión que cambia todo lo que viene después. Cuando volví al salón, me arreglé el pelo en el reflejo de un coche y sonreí. Sonreí como si nada. Como si no hubiera cruzado una línea invisible que no sabía que existía hasta que la pisé. Miguel me preguntó si me encontraba bien. Dije que sí. Y brindamos por los novios. Y así empezó todo. Todo podría haberse quedado en ese momento sucio detrás del catering, como una anécdota que nunca se cuenta, una estupidez bajo el calor de una boda y un vestido demasiado apretado. Pero no fue así. A los 2 días de volver a Valencia, Samuel me escribió por Instagram, ni siquiera un mensaje largo, solo un ¿te has quitado ya el rojo o sigues ardiendo? Y yo, en vez de bloquearlo como cualquier persona con algo de dignidad, le contesté. Me reí. Le dije que el vestido estaba en la lavandería, que olía a vino y a pecado. A partir de ahí todo fue un goteo lento pero constante. Una historia que se fue construyendo mensaje a mensaje, sin planificación. Nos escribíamos durante el día, con frases cortas, a veces solo emojis, otras veces conversaciones enteras. Nunca hablamos de lo que habíamos hecho, pero estaba ahí, latiendo debajo de cada palabra. Miguel no sospechaba nada, o eso creía yo. Era muy metódico con sus horarios y sus rutinas. Llegaba a casa a las 7:30, se duchaba, ponía la cena si yo no lo había hecho, y luego se encerraba en su despacho a ver vídeos sobre economía y criptomonedas. Tenía la absurda teoría de que algún día íbamos a vivir de las inversiones. Yo ponía la mesa. Le daba un beso mecánico. Me sentaba con él en el sofá. Veíamos algo en Netflix, y nos íbamos a la cama sin tocarnos. Algunas noches él intentaba algo, pero lo esquivaba diciendo que estaba cansada o que me dolía la cabeza. Otras veces ni siquiera lo intentaba. Un viernes por la noche,
mientras él veía una película que no me interesaba, me llegó un mensaje de Samuel que decía simplemente estoy en Valencia. Solo hasta el domingo. No lo pensé. Le contesté al instante y le pedí que no dijera nada, que no me escribiera por redes, que solo me llamara por un número que le pasé en ese momento, un número nuevo que había comprado en una tienda de telefonía el día anterior. No porque supiera que iba a hacer algo, sino porque una parte de mí ya lo tenía previsto. Esa noche fingí dolor de estómago y me fui a dormir temprano. Miguel ni siquiera protestó. Me metí en la cama con el móvil debajo de la almohada, y cuando sentí que se había dormido, me levanté en silencio, me cambié de ropa en el baño, salí sin hacer ruido, y cogí un taxi hasta un hotel cerca del puerto. Pasamos 2 horas juntos. No hubo palabras dulces ni excusas. Me quitó la ropa como si tuviera prisa. Yo hice lo mismo. Nos besamos con desesperación. Volví a casa a las 3 de la mañana, volví a meterme en la cama sin hacer ruido, y dormí como una piedra. Era la primera vez en meses que no soñaba con nada. Durante las siguientes semanas nos vimos 2 veces más. La tercera fue un miércoles por la tarde, fingí una reunión en el trabajo, pedí el día libre, y me encontré con Samuel en un piso turístico que había alquilado. Ahí fue donde Miguel empezó a sospechar. No fue porque hiciera algo raro, sino por lo contrario. Fui demasiado cuidadosa. Volví puntual. Preparé la cena. Me mostré de buen humor. Fui perfecta. Y eso fue lo que le hizo ruido. 2 días después, Miguel apareció en mi trabajo sin avisar, con la excusa de que pasaba por la zona y quería invitarme a comer. Nunca lo había hecho en 9 años. Me pilló por sorpresa, pero no perdí la compostura. Sonreí. Salimos. Comimos en una terraza cerca del río. Él no dijo nada extraño, pero noté que me miraba diferente, con una atención quirúrgica, como si buscara algo. Una semana después empezó a hacerme preguntas sin forma de preguntas. Comentarios. Cosas sueltas. Últimamente estás más arreglada, no, ese perfume no te lo ponías desde hace años. Yo lo tomé a broma. Me reí. Le dije que estaba en una etapa de redescubrirme, que quería sentirme bien conmigo misma. Pero por dentro, noté cómo se le tensaba la mandíbula cada vez que me decía algo así. El verdadero momento llegó una noche en la que yo estaba viendo una serie en el salón y él, en silencio, se sentó a mi lado. No dijo nada durante 10 minutos. Solo miraba la pantalla sin parpadear. Cuando terminó el capítulo, bajó el volumen y me miró. ¿Me estás engañando? Me lo soltó así, sin rodeos. Me quedé quieta. No dije nada. Él tampoco. Solo me observaba. Y ahí supe que ya lo sabía. Que no era una sospecha. Que había algo más. No sé de qué hablas, dije, con una voz tan seca que no me reconocí. No mientas, Laura. No me hagas eso. Lo sé. ¿El qué sabes? Que te estás acostando con alguien. Sé que la semana pasada no estuviste en ninguna reunión. Ahí bajé la mirada. No porque quisiera fingir culpa, sino porque me temblaban los ojos. El silencio se hizo espeso. ¿Desde cuándo? Preguntó. No lo sé, mentí. ¿Quién es? Alguien que no importa. Para ti sí importa. Fue un error. 3 veces no son un error. Tú también te alejaste. Ahí se levantó. Caminó hacia la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Volvió. ¿Me estás diciendo que es mi culpa? No. Te estoy diciendo que todo esto no empezó en un hotel, sino en casa. En el sofá. En el silencio. En las ganas que dejaste de tener.
Y tú decidiste solucionarlo follando con otro. Sí. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Y la única. Él no gritó. No lloró. No rompió nada. Se levantó, agarró su chaqueta y se fue sin decir adiós. Yo me quedé sentada en el sofá, con la televisión encendida, pero sin saber qué estaban dando. Todo estaba dicho. Pasaron 2 días completos sin que Miguel volviera a casa. No llamó, no escribió, no dejó ninguna nota. Su ropa seguía en el armario, su cepillo de dientes en su sitio, sus zapatillas bajo la cama. El silencio era total, pero esta vez no por la rutina de una pareja rota, sino por algo que ya no se podía ignorar. Yo seguí yendo al trabajo, hice la compra, saqué la basura, cociné pasta para una sola persona y la dejé enfriarse sin tocarla. Me escribía con Samuel, pero las conversaciones eran vacías, cargadas de preguntas que no quería responder. No le conté nada de lo que había pasado con Miguel, aunque sospechaba que lo intuía. Me preguntó si estaba todo bien, le dije que sí, que era solo estrés. Él no insistió, lo cual me molestó más de lo que esperaba. No sé qué esperaba en realidad. Quizá que reaccionara de otra forma, que me preguntara si necesitaba verlo, si quería escaparme de nuevo. Pero no lo hizo. Y ahí entendí algo. Samuel no era nada. Era solo el resultado de un impulso, de un hueco que se llenó con lo primero que apareció. El verdadero problema era lo que tenía en casa. Lo que había destrozado por aburrimiento, por cobardía, por no saber hablar cuando tocaba hacerlo. Miguel volvió el domingo por la noche. Yo estaba sentada en la cocina, con una copa de vino en la mano, aunque no la había tocado. Entró sin hacer ruido, dejó las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta y caminó hasta el salón sin mirarme. Se sentó en el sofá y encendió la tele. Un gesto tan común que por un momento pensé que iba a fingir que nada había pasado. Pero cuando fui a apagar la luz de la cocina, me habló sin girar la cabeza. Siéntate. Me senté frente a él, sin saber qué hacer con las manos. Él bajó el volumen de la tele y me miró con una frialdad que no le había visto nunca. Necesito que me lo digas todo. Todo, sin rodeos. ¿Cuánto tiempo? ¿Con quién? Si lo vas a seguir viendo. Si me has mentido más veces. No sé por dónde empezar. Desde el principio. Y sin inventos. Ya hablé con tu jefe. No tenías ninguna reunión ese día. Me quedé en blanco. No esperaba que hubiera hablado con nadie. Había subestimado su capacidad de reacción, su instinto. Creí que su dolor lo paralizaría, pero estaba claro que no. Estaba en modo quirúrgico. Fue en la boda de mi hermana, empecé. Con un tipo que conocí allí. Fue rápido, no planeado. Pero después seguimos en contacto. ¿Cuántas veces? 3. 4. ¿Lo vas a seguir viendo? No lo sé. ¿Y por qué lo hiciste? Esa fue la única pregunta que me desarmó de verdad. Podría haber dicho que me sentía sola, que él se había alejado, que necesitaba sentirme deseada. Podría haber buscado cualquier argumento para justificarlo. Pero no lo hice. Porque pude. Porque quise. Porque me dejé llevar. Porque no me detuve a pensar en las consecuencias. No fue por venganza ni por odio. Fue egoísmo, puro y directo. Miguel asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Me duele más la frialdad con la que lo cuentas que el hecho en sí. Pensé que al menos tendrías algo de culpa. No un discurso de autodefensa tan limpio. Claro que me siento culpable, pero no voy a ponerme a llorar aquí solo porque esperas que lo haga. No voy a disfrazarlo de arrepentimiento cuando lo hice sabiendo lo que significaba.
Entonces dime qué quieres hacer ahora. No lo sé. ¿Tú qué quieres? Yo quiero borrarlo todo, pero no puedo. Quiero creer que esto fue una excepción, pero tampoco me sale. Cada vez que cierro los ojos veo tu cara con otro. No puedo vivir así. ¿Quieres que me vaya? No. Quiero que me lo expliques mejor. Que me digas que estaba tan mal entre nosotros como para que hicieras esto sin pensar en destruirlo todo. No estaba todo mal. Pero lo que estaba mal lo dejamos pudrirse. No hablábamos, no nos tocábamos, no nos reíamos. Todo era práctico, rutinario, muerto. Y sí, podría habértelo dicho, podríamos haber ido a terapia, pero no lo hice. En lugar de enfrentarme a eso, elegí lo fácil. Un polvo rápido con un desconocido que me hizo sentir algo. Algo que no me dabas tú, pero tampoco pedí. Solo apareció y dije que sí. ¿Estás enamorada de él? No. ¿Hay alguien más? No. ¿Me has mentido en otras cosas? No. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Sí. Miguel se levantó, fue hasta la habitación y volvió con una mochila. La dejó en el suelo. Me voy unos días. A casa de mi hermana. Necesito pensar sin tenerte cerca. No quiero que me llames, ni que me escribas. Si pasa algo urgente, me avisas. Pero nada más. No supe qué decir. No intenté detenerlo. Solo sentí con la cabeza y lo vi salir por la puerta. Cuando se fue, me levanté, fui al baño y me miré al espejo. No lloré. No rompí nada. No me tiré al suelo. Solo me quedé ahí, mirando a esa mujer que había sido capaz de destruir su matrimonio en 3 encuentros y una decisión sin sentido. Y lo peor era que no tenía claro si merecía otra oportunidad o si simplemente se había quitado la careta por fin. Miguel volvió al piso una semana después, sin avisar, sin enviar un solo mensaje. No sabía qué iba a hacer, si iba a venir a recoger sus cosas o a enfrentarse de nuevo a mí. Lo escuché entrar cuando ya era tarde, pasadas las 11. Estaba viendo una serie que no me interesaba, solo para no quedarme en silencio. Apagué la tele, fui a la cocina y me quedé esperando a que él dijera algo, pero no dijo nada. Se encerró en su despacho y cerró la puerta. Al día siguiente se levantó temprano, se duchó, se vistió y salió como si fuera un día normal. Durante 3 días hizo exactamente lo mismo. Entraba, se encerraba, salía, comía solo, dormía en el sofá. Yo no pregunté. No porque no quisiera saber, sino porque entendí que él ya no estaba ahí, no como antes. Estaba ejecutando algo, procesando a su manera, y no sabía si eso era bueno o malo. El viernes, cuando llegué del trabajo, encontré la mesa puesta para 2. Había cocinado pasta, como en los primeros años. Todo estaba limpio, recogido, con velas encendidas, pero el ambiente era tenso, como si alguien hubiera colocado una bomba bajo el suelo y estuviera esperando a ver si explotaba. Me senté, comimos casi sin hablar, y cuando terminé, él sacó una carpeta negra del cajón del aparador. La colocó delante de mí. Lee. La abrí y lo primero que vi fueron fotos. Fotos mías entrando al hotel, saliendo del coche de Samuel, caminando por la playa con él una tarde en la que le había dicho a Miguel que estaba con una amiga tomando café. No eran muchas, pero eran suficientes. Había también copias impresas de correos, capturas de mensajes, incluso uno donde yo le escribía a Samuel, hoy no puedo, está más atento que antes. Cerré la carpeta sin decir nada. Contraté a un investigador el día después de preguntarte. Necesitaba estar seguro antes de decidir qué hacer. Ya lo estoy. ¿Qué vas a hacer? Nada que no merezcas. No entendí qué significaba eso hasta el lunes.
Me llegó un correo de Recursos Humanos. Miguel había solicitado una reunión conjunta con mi jefe directo. En el mensaje no explicaban los motivos, solo decían que era sobre asuntos personales que podrían afectar al entorno laboral. Intenté llamarlo, escribirle, pero no contestó. Fui a la reunión con el estómago cerrado. En la sala estaba él, vestido como si fuera una negociación formal, serio, con su maletín negro. Saludos secos, caras tensas. Mi jefe, confundido. Miguel habló sin rodeos. Dijo que el hombre con el que yo lo había engañado era cliente habitual de la empresa, que había recibido beneficios especiales en contrataciones gracias a mí, que sospechaba de un conflicto de intereses y que, si la empresa no lo revisaba, él presentaría una denuncia por uso indebido de recursos corporativos. Todo era mentira, pero estaba construido con la precisión suficiente como para parecer real. Mi jefe me miraba sin saber cómo reaccionar. Dijo que investigarían internamente y que mientras tanto me suspendían de empleo hasta que todo se aclarase. Salí de la oficina temblando, sin saber cómo frenar la bola que Miguel acababa de lanzar. Él salió después, tranquilo, sin decirme una palabra, sin mirarme siquiera. Las siguientes horas fueron un caos. Llamadas de compañeros, de recursos humanos, rumores. Yo solo podía pensar en cómo alguien que me había amado tanto había aprendido a odiarme de forma tan precisa. Esa noche, cuando volví al piso, él no estaba. Había vaciado su armario. Había dejado su anillo de boda en la encimera. Y una nota. Ya no necesito hablar más contigo. No espero una disculpa. Solo quiero que entiendas que esto no va a quedar en nada. Ya empezaste tú el juego, ahora mírame jugar a mí. Durante los días siguientes empezaron a llegar los efectos de su pequeña venganza. Me llamaron del colegio de mi sobrino. Miguel había hablado con mi hermana, le había contado todo. Ella me bloqueó de todas partes, me dijo por mensaje que no quería que me acercara a su casa ni a los niños. Una amiga común me escribió para decirme que Miguel había publicado un texto largo en su perfil de Facebook, un texto sin nombres, pero con fechas, descripciones, y detalles suficientes para que cualquiera que nos conociera supiera que hablaba de mí. Lo leyó medio barrio. No quise ni verlo, pero no hizo falta, lo repitieron palabra por palabra en los pasillos del supermercado, en las miradas cuando salía a caminar, en los grupos de WhatsApp donde antes compartíamos memes y recetas. Fui a casa de mi madre a buscar algo de apoyo, pero me encontré con otra sorpresa. Ella también lo sabía. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba. Solo dijo, nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así. Me senté en su cocina, como cuando tenía 16 años y llegaba llorando por alguna tontería, pero esta vez no hubo consuelo. Solo un silencio seco, frío, y el ruido del reloj de pared. Volví al piso y me encontré con que había cambiado las contraseñas del wifi, de la cuenta conjunta, y del sistema de alarma. Me había bloqueado del banco. Tuve que llamar al servicio técnico para resetear todo. Sentí que me iba borrando de su vida paso a paso, sin gritar, sin romper, solo con precisión quirúrgica. Y lo peor es que no podía culparlo. Me metí en la cama esa noche y por primera vez no lloré. No porque no tuviera ganas, sino porque entendí que todo lo que estaba ocurriendo era parte de una secuencia que yo misma había activado. No con maldad, ni con intención de herir, pero sí con una irresponsabilidad brutal. Pensé que podía hacer algo, vivirlo, y después volver como si nada. Y ahora estaba viendo lo que pasa cuando uno juega con la idea de que nada tiene consecuencias. Pasaron 3 semanas sin contacto alguno. Yo no le escribí, no lo llamé, no intenté buscarlo. Parte por orgullo, parte porque no tenía claro si él siquiera estaría dispuesto a contestar. Intenté centrarme en mi trabajo, pero seguía suspendida. Recursos Humanos no había tomado una decisión final, aunque ya me habían dejado entrever que volver no era una opción.
Samuel me escribió 2 veces más, mensajes breves, sin insistencia. ¿Cómo estás? Y después, si necesitas hablar, ¿sabes dónde estoy? No contesté. No porque quisiera castigarle, sino porque entendí que su papel en todo esto había terminado. Él fue una excusa, un actor secundario en una historia que me pertenecía únicamente a mí y a Miguel. Un sábado por la tarde, mientras doblaba ropa que no pensaba ponerme nunca más, me llegó un mensaje suyo. No decía mucho. Solo mañana a las 6, en el bar donde fuimos después del notario. Ven sola. No llegues tarde. Lo leí varias veces antes de decidir si debía contestar. Finalmente puse estaré allí. No esperaba nada bueno de ese encuentro, pero tampoco podía evitarlo. Si él pedía verme, yo debía escuchar. Era lo mínimo. El bar estaba medio vacío cuando llegué. Miguel ya estaba sentado en una mesa del fondo, vestido con camisa clara y vaqueros, serio pero no enfadado. Se levantó cuando me acerqué, me saludó con un gesto de cabeza y se volvió a sentar. No pidió nada de beber, y yo tampoco. Solo nos quedamos mirando durante varios segundos sin decir una palabra. Fue él quien empezó. No te he traído aquí para discutir. No voy a insultarte ni a pedir explicaciones. Eso ya lo hice. Ahora solo quiero cerrar esto. O entender si hay algo que salvar, aunque no sé si lo hay. Yo tampoco lo sé. No estoy segura de nada desde que pasó todo. ¿Lo volverías a hacer? No lo sé. Si me pusiera en el mismo sitio, con la misma cabeza de entonces, quizás sí. Si fuera hoy, no. Pero no puedo borrarlo. ¿Crees que fue culpa mía? No. No solo. Pero tampoco fue solo mía. Los dos construimos esta distancia. Yo fui quien decidió cruzar la línea, sí. Pero tú también desapareciste mucho antes, solo que no lo hiciste follando con otro. Lo sé. Pero yo estaba. Estaba en casa, intentando que funcionara. Y yo también. Hasta que dejé de creer que quedaba algo que salvar. Me equivoqué. No debería haberlo hecho así. Pero ya no puedo cambiarlo. ¿Tú crees que esto se puede arreglar? Depende. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿A reconstruir desde los escombros? Perdonar no significa olvidar. Y no estoy seguro de poder vivir sin recordar cada detalle. Cada día que pase contigo después de esto, voy a pensar si me estás mintiendo otra vez. Si hay alguien más. Si me lo estás ocultando. Entonces no lo perdonas. No ahora. No todavía. Quizá nunca. ¿Y qué quieres? Quiero paz. Quiero dejar de pensar en ti todo el rato. Quiero poder respirar sin imaginarte con otro. Entonces déjame. Hazlo oficial. No tienes que quedarte con alguien que ya no confías. ¿Y tú quieres que nos separemos? No. Pero tampoco quiero arrastrar esto si tú estás muerto por dentro. He pensado en todo. Incluso en irme y no volver. En desaparecer. Pero después pensé que si al menos nos sentamos y lo hablamos como adultos, tal vez podamos decidir algo que no esté basado en el orgullo o en el miedo. Yo estoy dispuesta a hacer terapia, a trabajar en lo que tú digas. A reconstruir lo que sea reconstruible. No quiero que lo hagas por culpa. No es culpa. Es responsabilidad. ¿Y si no quiero reconstruir? ¿Y si lo que quiero es empezar de cero, sin ti? Entonces dilo. Y nos separamos. Miguel se quedó en silencio. Su respiración era lenta, sus manos estaban firmes sobre la mesa. Me miró con esa mezcla de rabia contenida y decepción profunda que había aprendido a soportar durante esas semanas. No había lágrimas.
No había gritos. Solo dos personas que ya no sabían quiénes eran juntos. No voy a tomar una decisión hoy, dijo al fin. No aquí. No ahora. Necesito más tiempo. Tómalo. Yo voy a seguir en el piso. Si decides ir a por el divorcio, lo aceptaré. Si decides intentar algo, también lo aceptaré. Pero no te prometo que podamos volver a ser quienes fuimos. Solo puedo prometerte que no volveré a fallarte así. Que no tomaré el camino fácil nunca más. No me sirve una promesa. Me sirve el tiempo. Entonces tienes todo el que necesites. Nos quedamos ahí unos minutos más. Él pidió un café, yo no pedí nada. Cuando terminó, se levantó, dejó un billete en la mesa y se fue sin decir adiós. Lo vi cruzar la calle, meterse en su coche y marcharse. Me quedé sentada con la sensación de que, por primera vez desde que todo explotó, habíamos hablado con sinceridad. Sin máscaras. Sin teatro. Solo quedaba esperar. Miguel no volvió a escribirme en los días siguientes. Tampoco pasó por casa ni pidió recoger nada más. El calendario avanzaba solo, como si todo lo que habíamos vivido se hubiese suspendido en el aire sin decisión final. Yo seguí con mi rutina, sin saber muy bien si estaba esperando una señal o simplemente posponiendo lo inevitable. Hablé con recursos humanos, me confirmaron que quedaba fuera de la empresa, sin indemnización, alegando daño a la imagen de la compañía. Pude haber peleado, presentar una queja, incluso un recurso legal, pero no tenía energía para pelear por un sitio al que tampoco quería volver. Mi nombre, mis relaciones y mi reputación habían quedado reducidos a un susurro molesto del que todos querían distancia. Ni siquiera mis amigas más cercanas respondían mis mensajes, como si lo que hice las hubiera expuesto a algo contagioso. No era tanto un castigo como una desaparición forzada. Y al final, eso era incluso peor. Me tomé unos días para pensar. Sin trabajo, sin compañía, sin planes a corto plazo, entendí que tenía que hacer algo concreto. No podía seguir esperando a que Miguel decidiera por los dos. Así que le escribí. Solo una frase: voy a dejar el piso este fin de semana. Te dejaré las llaves con tu hermana. No contestó. Supuse que le pareció bien. Alquilé un pequeño estudio en el barrio de El Carmen, lo suficiente para mí sola. Pagué 3 meses por adelantado. No lo decoré, no compré nada más allá de lo necesario. Una cama, una mesa, una silla, y poco más. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa que no implicara oficina ni traje ni llamadas de clientes. Encontré un puesto en una librería pequeña que necesitaba a alguien para cubrir media jornada. Era poco dinero, pero era suficiente. Me servía para ocuparme la cabeza, para tener una rutina, para no quedarme atrapada todo el día entre 4 paredes. Una tarde, mientras colocaba ejemplares en la estantería de novedades, sonó la puerta. Era Miguel. No lo esperaba. Estaba igual que siempre, serio, correcto, vestido como si fuera a una reunión. Me saludó con un gesto y se quedó parado frente a mí sin saber cómo empezar. Me aparté un poco del pasillo y le hice un gesto para que me siguiera a la trastienda. Cerramos la puerta y nos quedamos en silencio. No me esperaba que vinieras. Solo vengo a cerrar esto. ¿Cerrar en qué sentido? He hablado con un abogado. Voy a presentar la demanda de divorcio. Ya está redactada. Solo falta tu firma. Está bien. Si eso es lo que decides, lo aceptaré. No lo hago por odio. Ni siquiera por venganza. Lo hago porque ya no creo que tengamos nada que recuperar. Y porque necesito empezar de cero. Lo que pasó, todo lo que hicimos mal, no tiene arreglo. Podríamos fingir, podríamos intentarlo durante meses,
pero el daño está hecho. Y no quiero arrastrarlo. Quiero algo limpio. Justo. Para los dos. Gracias por decírmelo en persona. Te llegará el documento por correo en unos días. Ya está todo claro, no voy a pedir nada. Solo firmamos y ya. Está bien. Lo firmaré. Espero que encuentres algo que te haga bien. De verdad. Tú también. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni gestos vacíos. Solo dos personas que ya no se debían nada. Volvió a la puerta sin mirar atrás. Salió del local y no volví a verlo más. En las semanas siguientes firmé los papeles, devolví las últimas cosas que tenía suyas y cerré la cuenta conjunta. Ya no había nada que nos atara. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era simplemente otra parte del proceso. El estudio en el Carmen empezó a parecerme más habitable. Me permití comprar una lámpara nueva, un par de cojines, una planta. Pequeñas cosas. A veces me encontraba con conocidos por la calle que bajaban la mirada o sonreían con incomodidad. No les decía nada. Entendí que algunos ya me habían juzgado, y otros no sabían cómo acercarse. Aprendí a vivir con eso. No me escondía, pero tampoco intentaba justificarme. Lo hecho estaba hecho. Me pregunté muchas veces qué había aprendido. No llegué a una conclusión clara. Solo que el deseo no justifica el daño, que la soledad no se cura con cuerpos ajenos, que la responsabilidad no desaparece cuando uno se siente olvidado. También entendí que no siempre se traiciona por odio o por falta de amor. A veces se traiciona por debilidad, por aburrimiento, por no querer enfrentarse al vacío. Y eso no lo hace menos grave. Solo más humano. Acepté que había destruido algo que valía la pena, no porque quisiera destruirlo, sino porque no supe cuidarlo. Que perdí a un hombre que, a su manera, también se había perdido dentro de la rutina. Que los dos fuimos responsables de lo que pasó, pero que yo fui la que rompió primero. Y eso no se borra. Ahora camino por la ciudad sin pensar en el pasado todo el rato. Me levanto, trabajo, cocino, leo, escucho música. A veces salgo con alguien. No busco redención. No busco reemplazos. Solo intento vivir sin volver a cometer los mismos errores. No sé si un día Miguel me perdonará, si un día volveremos a hablar sin peso en la lengua. No sé si volveré a confiar en alguien como lo hice con él. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me miento a mí misma. Y eso, al menos, es un punto de partida.